Vamos a seguir con la temática y algo similar, ahora un poquito más distinto, por cierto, de lo que estuvimos viendo en la mañana, ¿ya? En la mañana estuvimos viendo el capítulo 6, ¿cierto? Los versículos 23 en adelante, perdón, 22 y 23, ¿ya? Estuvimos viendo en la mañana. Y en eso entonces estamos. Ahora vamos a ver otra cosa, algo que es primordial, ¿ya? Estuvimos también añadiendo en la mañana, ¿cierto?, la información de cómo oímos, de qué es lo que vemos, de qué forma, ¿no? Y entonces cómo nos afecta también esto. Y de verdad que nadie puede vivir una vida sobrenatural si no tiene una realidad eterna. ¿Cuántos dicen amén? Si usted vive una vida, usted quiere vivir como Cristo dice que usted viva y vive con todas las realidades de la tierra, es triste la vida, sí. Porque la vida aquí está llena de cototos. Unos más grandes que otros, así se dice, ¿no? ¿Cierto? Entonces es triste vivir con la vida aquí. Usted mañana tiene que ir a trabajar y se levanta y si no está la plata, el dinero y se hace, ¿cierto?, un montón de preguntas y qué pasó, etcétera. Y vive amargado, ¿cierto? Llega el año y como lo decía en la mañana, de repente decimos, ojalá este día que me fue tan mal desaparezca, ¿no? No vuelva nunca más. Otros quieren desaparecer la semana, otros quieren desaparecer los meses, otros quieren hacer desaparecer la señora. No quieren hacer desaparecer cosas, ¿me entiendes? Porque las cosas no han andado bien, porque tienen una visión terrenal. ¿Ya? Terrenal. No es mucho lo bueno que uno puede encontrar aquí, ¿no? Pero sí hay algo que Dios encontró bueno. Y se llaman pecadores. Y por los pecadores vino, de los cuales nosotros éramos los primeros. ¿Cuántos dicen amén? Así que eso el Señor también. Pero Él trajo una realidad diferente, ¿ya? Y este es el problema. Y según lo que decía la hermana Débora, ¿ya?, hablando del vínculo de la separación, de lo que falta, ¿cierto? Ella hablaba de unidad. Entonces yo tengo que entender que hay un vínculo de separación. Por eso se habla de unidad. La necesidad de la unidad es porque hay separación. ¿Me entendió? ¿Sí? ¿Ya? Es porque justamente es como vemos las cosas, es como miramos. ¿Ya? Porque dígame que cada uno no tiene la razón. De su punto de vista, de la forma que mira, cada uno tiene la razón. Por lo tanto, entonces cada uno ve conforme a la viga que tiene en su ojo. No me quiere decir amén, ¿ves? Eso es lo que dice la Biblia. Cada uno mira conforme a la viga que tiene, conforme a la dificultad que tiene. Yo tuve que ponerme lentes para que mi visión no fuese distorsionada, ¿cierto? Y yo pudiese tener claridad de una realidad humana. Por eso uso anteojos, ¿cierto? A otros usarán ciertos lentes de contacto, etcétera. O otros se podrán operar. Bueno, todo lo que pueda hacer. Pero hay que arreglar la visión. ¿Me dice amén? Porque está distorsionada. Y está distorsionada porque ve simplemente una realidad terrenal. No ve la realidad eterna, ¿ya? Cuando uno quiere tener una visión de reino, uno no puede estar mirando, ¿cierto?, con la misma mirada que mira todas las cosas. La visión de reino de Dios, hay que mirarla conforme a lo que Dios lo mira. Como Él es el rey, hay que mirar con la visión del rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Hay que mirar con la óptica de Jesús, con la mirada de Jesús, como Él veía las cosas, ¿ya? Según lo que empecé a explicar de cómo veía Jesús, ¿cierto?, este mundo, dijo que tuvo compasión de ella. Las vio como ovejas sin pastor, sin un guía, sin alguien que la guía. Esa es la óptica de Jesús viendo al ser humano. En sí, ¿cierto?, según la palabra del Señor, viendo su pueblo Israel. Que Él veía que nadie, ¿cierto?, estaba dispuesto a guiar a ese pueblo. Y esa visión entonces es la que Cristo trae. Y Cristo cuando vino trajo una visión diferente, trajo una visión de reino. Por eso la Escritura dice, he aquí el reino de los cielos se ha acercado y entre vosotros está. Entonces yo no puedo mirar las cosas en la naturalidad que todo ser humano lo mira. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Toda enfermedad, ¿cierto?, toda enfermedad tiene su riesgo. Uno la miran, ¿cierto?, en forma más catastrófica, otros un poco más liviana, pero cada uno tiene su mirada frente a una dificultad. Frente a una necesidad, cada uno tiene su forma de mirar las cosas. ¿Me dice amén? Porque hay una falta de realidad espiritual. ¿Me dice amén? De una realidad espiritual, ¿cierto? Algo que me pareció hermoso de poder entender, de cuál era la visión de Jesús, ¿ya? Cuando el Señor Jesucristo le dice a Lázaro, sal fuera,
¿Cuál era la visión de Jesús? Claro, no era una visión natural. ¿Cuál es la visión natural? Pero si la gente le dijo, ella de allá 4 días, esa es la visión natural. ¿Cierto? Que está muerto, y mejor dicho, está muerto y bien muerto. Porque ya su olor o su descomposición, o mejor dicho, digámoslo con toda realidad, los gusanos empezaron a hacer su trabajo. Por lo tanto, era imposible que viviera. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Cuál es la visión de Jesús allí? Él lo dijo antes. Dijo, no, esa enfermedad no es muerta. Nunca vio a Lázaro muerto. Ay, Dios. ¿Cuántas veces te ves enfermo? Ay, me voy a enfermar. Hoy, ¿sabes que me está doliendo la cabeza? Ay, tengo gripe. ¿Sabes? Me está doliendo el estómago. A lo mejor tengo esto, a lo mejor el apendicitis. Tú te ves enfermo antes de. Porque esa es tu realidad humana, es mi realidad humana. ¿Sí o no? Claro. ¿Y por qué se ríen? Se acusan solas. ¿Me entiendes? Entonces, porque esa es nuestra óptica, ¿ya? Es nuestra forma de mirar las cosas, de ver las cosas. Por eso no tenemos, ¿cierto? Necesitamos una realidad diferente, una realidad eterna, una realidad maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Una realidad de verdad que nos saque de nuestra forma tan humana que vivimos. Si estamos hablando que la iglesia es una iglesia basada en lo sobrenatural, déjate de vivir en lo natural y procede a vivir en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y puedas tú tener palabra de lo sobrenatural, de la declaración bíblica, de lo que la Biblia dice. No de lo que te parece cuerdo, no de lo que te parece razonable o racionalmente correcto. O como dicen los políticos, políticamente correcto. No, yo creo que tenemos que sacarnos esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me dice amén o no? Lo que logra un desacuerdo, lo que logra una visión distinta con otra visión es dividirnos. Y cuando hay una división dentro del hogar, ¿qué es lo que está pasando? Se están declarando 2 visiones diferentes y distintas. Y ninguno quiere decir tú tienes razón o tú tienes razón, porque sabemos que yo tengo razón. ¿Me entiende? ¿Y cómo no se va a dar cuenta que lo que yo digo es la verdad? Oh, Dios. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, ¿oíste que fue dicho? No le dijeron mentira, le dijeron una verdad legal, ley. Pero el Señor dijo, no vengo a que la ley no se cumpla. Yo vengo a que la ley se cumpla. Entonces, por ejemplo, ahí está uno y dice, no, es que el diezmo es de la ley. Y bueno, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que la ley, Él la vino a cumplir. ¿Pagó los impuestos o no pagó los impuestos? Anda, pesca. Y trajeron el estatero y lo pagaron. El Señor Jesucristo hizo, pero la gente, nosotros no queremos defendernos para no dar. Cuando sabemos que es del Señor. Y aún más en el tiempo de la gracia yo no debo dar el 10. Yo no debo dar el 10. Yo debo dar el 100%. No el 10. ¿Me escuchó? El 100%. Usted se lo ha dicho muchas veces. Yo se lo he dicho muchas veces. Todo es tuyo, Señor. Oh, Dios. Eso es visión sobrenatural. Porque tú dices, ¿y con cuánto voy a vivir yo si le doy todo a Dios? Es que tú crees que con plata se vive. No. La Biblia nunca habla de dinero que sustenta al hombre. La Biblia habla que Él sustenta al hombre. Oh, Dios, ¿cuántos dicen amén? Él sustenta al hombre. Él le dio la capacidad. Él le da todo. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no tuviera nada, a Elías le dijo, mira, vas a comer un rico filete. Y le llevó filete. Y no estaba en ningún restaurante. Estaba en una cueva. Y le llevaron, se lo sirvieron. No fue ningún mozo, ningún garzón, pero fueron los cuervos, ¿no? Así dice el pasaje bíblico. Entonces, hermano, mire por favor. Y ahora,
Vamos al texto bíblico para que veamos, ¿ya? Cuando tratamos nosotros de ministrar, cuando tratamos de orar por otros, ¿cierto? ¿Qué son los valores que están produciéndose allí en ese momento de ver? ¿Cómo tú ves las cosas? ¿Ya? Entonces, por eso puede parecer un poco extraño para algunos, no para todos, ya los que llevan un tiempo acá no, ¿ya? Y no es arrogancia tampoco, estoy percibiendo de parte del Señor, estoy escuchando, Dios me está diciendo esto, Dios me está hablando esto, Dios me dijo esto otro, en el momento estoy orando. ¿Me entiende? Puede escuchar usted de alguien que coordine, de alguien que predique, de alguien que diga y que el Señor le está hablando. Entonces para algunos puede parecer un poquito, a mí nunca Dios me ha hablado. Bueno, lamento que no te haya hablado, pero a uno le habla. ¿Ya? A uno le habla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo creo en eso. Creo que eso es bueno. Entonces cuando yo voy a ministrar, Dios me va a hablar. Y me va a hablar con realidades, ¿cierto? Humanas y eternas. Las humanas son las que vive la persona y las eternas las que quiere hacer Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es hermoso porque esa es la forma correcta de tener la visión. Porque cuando yo quiero usar el don que Dios me ha dado y no tengo valores esenciales puestos claramente en mi vida espiritual, ¿cierto? No voy a servir de mucho. ¿Me dice amén? Verso 3. Pregunta, dice acá. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Distorsión de la visión, distorsión de las realidades, distorsión de las cosas que queremos ver. ¿Me entiendes? Yo tengo la razón, no es tan claro eso. Yo tengo correctamente y lo que digo es correcto, no es tan así. ¿Me dice amén? Porque el Señor inmediatamente mira que una persona que está haciendo juicio de algo, ¿ya? Está haciendo algo equivocado. Porque cuando tú juzgas, mírate a ti primero en el juicio que tú vas a hacer. ¿Me entiendes? Muchas veces de todas las cosas que decimos, ¿cierto? De alguien son nuestros propios comentarios. Lo que nosotros pensamos que el otro es. Y no lo que en la realidad esa persona es. ¿Ya? Cuando usted desconoce a una persona y simplemente habla por lo que sus ojos pudieron ver en algún instante, no es todo el asunto de la realidad. Y el Señor entonces expone aquí con claridad que hay que tener cuidado con mirar, ¿ya? Que hay que preocuparse de ver correctamente, ¿ya? Que no todo es así, ¿me entiendes? Que no todo es así, ¿ya? Que hay que tener cuidado con los engaños que se producen dentro de nosotros mismos porque tenemos necesidad de algo. Queremos a veces sentirnos bien. Queremos sentirnos bien. Y con lo que nosotros hacemos, creemos que estamos sintiéndonos bien. Y no es así. Estamos cometiendo el mejor error que se puede producir. ¿Ya? Un cambio completamente de esa óptica que el Señor nos dice. Así que allí está entonces básicamente lo que tú entiendes, lo que tú vas a ver. Sigo, verso 4. No me voy a detener esto mucho rato porque tenemos más que decir de esto también. ¿Ya? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que en el ojo tuyo. Ya, ahí está la problemática, ¿cierto? El no mirarse a sí mismo. Qué difícil es hacerse un análisis uno mismo. Qué complicado es que uno se mire a sí mismo y se vea con cierta claridad. Y que uno no pueda, que uno no tenga que enojarse. ¿A cuánto le ha gustado o a cuánto nos ha gustado que alguien nos corrija siendo ya adulto? Levánteme la mano todos los que le gusta, los que le encanta, los que sonríen cuando le dice, oye, estás haciendo algo mal. ¿Qué tal? Esto es lo que sucede acá. ¿Entiendes? ¿Cierto? Y nuestros valores esenciales están allí, ¿cierto? Basados en algo incorrecto. ¿Ya? Valores que necesitamos, ¿cierto? Los valores esenciales diagnostican tu vida. La constante de tus problemas, del mundo como tú lo ves, del mundo que te rodea, dónde estás fallando, cuál es el tratamiento adecuado que tú tienes que hacer, pero tú no quieres darte cuenta de eso. O no nos damos cuenta de eso. ¿Ya? ¿Cierto? Queremos ayudar a la gente cuando nosotros mismos, en nuestros ministerios y en nuestra forma de ser, no somos los mejores
No somos los más dignos, porque cada uno está a veces construyendo a través del heno, de la madera, ¿cierto? De la hojarasca. Y dice la Escritura que cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo crece. ¿Me dice amén? Cada uno mire. ¿Ya? Por eso todo remedio empieza por uno. El problema, hermano, en lo sobrenatural no es el diablo. Los problemas en la vida sobrenatural que se conduce según Jesucristo soy yo. El problema mayor Jesús lo tiene en este hombre. No le echemos la culpa al empedrado cuando nosotros estamos cojeando. ¿Me entiende? Que usted encuentra que todo lo demás y que todo y que aquí, que acá, que esto otro. No, hermanos amados, estamos muy equivocados. Siempre el análisis empieza por ti. El sabio, ¿qué hace el sabio? Calla. Y el necio habla, está por los codos. ¿Se da cuenta usted? Y esto es lo que está pasando acá. La hipocresía de la gente. De creyéndose mejores que otros. Pero tampoco debemos sentirnos peores que otros. Porque también llevamos al otro extremo. Al extremo del compasivo, de la compasión. De aquel que se hace miserable cuando no lo es. ¿Me dice amén? Entonces, la Escritura dice hipócritas. Usted sabe que la palabra hipócrita, ¿cierto? Es una conducción de alguien que hace algo que no lo es. Si usted quiere tener un ejemplo claro, un actor. Un actor siempre hace un papel del cual él no es en la realidad. Eso es la hipocresía. Uno actúa. Uno está haciendo algo que no es. ¿Ya? Y está sacando ciertas cosas que son diferentes dentro de una realidad. Dice entonces, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay algo en nosotros, en mí, que está estorbando. Hay algo en nosotros que estorba para tener una correcta mirada. Para no llegar a ser una persona que actúa. A uno lo saluda con todo cariño y al otro no lo saluda de la misma manera y al otro no, ¿me entiendes? Entonces uno es hipócrita, actúa conforme me gusta, conforme la relación que tengo con uno o con otro. No, debo actuar con todos por todos. ¿Cuántos dicen amén? Si a uno le sonríe, sonríele a todos. Porque tú no tienes que hacer igual, tú tienes que hacer igual que Cristo, no hacer acepción de persona. Ni aunque te haya hecho algo contra ti. ¿O cuántos dicen amén? ¿Y Pedro no negó a Jesús? ¿Pedro no negó a Jesús? Pero ¿cuál fue lo primero que Jesús le dijo a Pedro? Ven y sígueme, y te haré. Y te haré. Y Cristo se arrepintió. Cristo dijo, oh, este tipo me falló. Este tipo mira lo que hizo. ¿Se quejó Jesús? ¿Y cómo lo sabemos que no se quejó Jesús? ¿Qué le dijo después? Le dijo, Peter, ¿me amas? I love you. Le dice, no, le pregunta, no le dice. Le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo? Lo mismo que le dijo allá. Exactamente lo mismo. Cuando lo llamó a que lo siguiera. Te haré pescador de hombres. ¿Qué le dijo ahora? Apacienta mis ovejas. Ay, Dios. Si el Señor te llamó, nunca se va a arrepentir. Ni aunque tú, o yo, o nosotros le fallemos. Él no se va a arrepentir. Creo que merece un aplauso Jesús en eso. Creo que Él merece un aplauso. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. No. Todo creyente debe mirarse a sí mismo. Recuerde que vivimos en un cuerpo que está contaminado y está en pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? La mayoría de nuestras opiniones simplemente es, ¿cierto? Es un comentario. No hable nunca del otro si no lo conoce. Y si hace un comentario, no lo haga tampoco. De una manera, ¿cierto?, en que las cosas parecen ser lo que no son. ¿Ya? No quiere decir que no podemos hablar de otros, sí, pero en el orden correcto, adecuado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y sobre todo cuando las personas están presentes y no ausentes. Presente, no ausente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la posición que Jesús hace mirar acá es cómo tú estás viendo las cosas. ¿Ya?
Por ejemplo, hay gente que se levanta de mal humor, que se levanta de una forma, no sé, durmió mal, le picaron las pulgas, no sé, cualquier cosa. Pero algo pasó, la noche no fue lo más grato. ¿Me entiende? Y parece ser que con la ducha se le va a quitar o con alguna cosa, pero no se le quita. Llega al trabajo. ¿Ya? Y viene así. ¿Ya? Y le preguntan, como dijo la Débora, le preguntan, ¿y cómo está? Bien. ¿Quién no dice que está bien? ¿Quién no dice que está bien? Hasta Satanás dice estoy bien. Si uno le pregunta. ¿Todos están bien? ¿O no? Pero no es la realidad, ¿cierto? Es una forma de decir, por lo menos aquí en Chile lo decimos así. No, si estoy bien. Y no es así. Simplemente es por no querer contar o dar, ¿cierto?, una realidad diferente y distinta. Como que estar bien siempre es lo mejor. Y no es lo mejor. Porque cuando tú dices que estás mal, el Dios del cielo te ayudará. Porque cuando tú le dices a Dios, no, si estoy bien, Dios, entonces ¿para qué no necesita la ayuda de Él? Pero Dios quiere ayudarte. ¿Me dice amén? Entonces, cuando tú te sientes mal, ¿cierto? Bajo esto, vas a empezar a mirar todo y llegaste a tu trabajo. Ya sea si trabajas en la oficina o trabajas en un lugar de producción, donde tú seas. Vas a empezar a mirar todo con tus ojos. Y tus ojos, como están con una actitud distorsionada, están mirando de forma equivocada, errando. Entonces, vas a empezar a mirar todo mal. Todo mal. ¿Me entiendes? ¿Cierto? Y pobre que si eres jefe, peor todavía. Porque pobres trabajadores. ¿Cierto? Lo vas a encontrar a todo flojo y todo aquí, acá, etc. Porque estás distorsionando. Ya, lo que te está pasando, de la forma en cómo te está afectando, ¿cierto? Tu forma de ser, tu mente y tu mirada, tú de la misma forma vas a actuar. Y tú o yo o aquella persona que vive eso no se da cuenta. Y todo lo ve en una forma negativa, todo lo ve malo, todo lo ve, ¿cierto? Que cómo es esto, que por qué es esto, que por qué esto otro. Entonces, no tiene la calidad, ¿cierto? La calidad de poder ver las cosas mejores porque él está mirando de esa manera. Mejor dicho, en palabras muy simples, según como tú estás, es como tú estás mirando las cosas. Si tú estás mal, mal vas a ver las cosas. Mal. No vas a ver nada bueno. Y entonces, obviamente que si hay una amistad con alguien, puede haber una ruptura, ¿cierto? Si hay aquí el trabajo, ¿cierto? Te vas a enemistar, vas a pelear con otros y vas a encontrar todo de una forma equivocada, ¿ya? Y aunque la gente tenga la capacidad de hacer las cosas bien, tú vas a ver, ¿cierto?, que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás en un momento de frustración y no sabes por qué te pasa. Cuando tú entras en sí, como lo hizo el hijo pródigo, cuando tú entras a pensar en ti mismo o en ti misma, dices, ¿qué me está pasando? Y ahí tú reaccionas. ¿Me dice amén? Ahí tú reaccionas y dices, ¿por qué? Y ahí te das cuenta de cómo has actuado. Y si tienes la confianza con alguien por allí que te vio actuar de esa forma, y tú le dices, oye, ¿qué dije? ¿Qué hice? Estoy mal. Dígame que no le ha pasado. Claro que nos ha pasado. Ya, nos ha pasado. Y eso simplemente entonces es una forma de mirar las cosas equivocadas, de mala forma. ¿Ya? Por ejemplo, hay gente que puede ser pobre, de verdad, pobre. Y puede tener una mala expresión por causa de su pobreza, de mirar al otro que tiene un poquito más. No necesariamente un rico. Pero alguien que tenga un poco más, ¿cierto? Puede inmediatamente frustrarse en su propia pobreza, que no puede salir de esa situación, ¿cierto? Y empieza a mirar a otro que tiene más y lo empieza, ¿cierto?, a juzgar malamente, a condenar, ¿cierto?, porque cree que las cosas las hizo de forma mala y que lo que tiene lo hizo, ¿cierto?, se consiguió esos favores de mala forma. ¿Por qué? Porque él tiene, ¿cierto?, una frustración frente a su vida, frente a lo que está. Y él mirará siempre todo de esa manera. Esto nos pasa a todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Por eso este remedio del Señor Jesucristo es que justamente no estemos mirando de la manera en que las cosas de la vida se dan. Las cosas de la vida se dan. Ya. Yo le he dicho muchas veces a ustedes, ¿cierto?, que si uno mira que ya lleva algunos añitos de casado, ¿cierto?, unos 10 o 5 años ya, y uno mira un poquito hacia atrás y uno dice, y puede haber un momento de relajo ahí entre la pareja, entre el matrimonio, y uno dice, ¿te acuerdas, mi amor, por lo que peleábamos? Las tonteras que peleábamos.
Entonces pasan los años y van a haber otros añitos más y puedes hacer la misma pregunta y te vas a decir, ¿te recuerdas por las leceras que? Entonces cada vez hemos ido cambiando nuestros problemas, pero la problemática sigue. Seguimos peleando. Por eso necesitamos sabiduría, realidades diferentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces estar bien es lo mejor. Y la palabra dice, mientras esté ¿de quién? ¿De quién? De mi parte, diga, de mi parte. Eso, de mi parte. Soy yo, diga yo. Aquí el punto soy yo, no es él o no es ella, soy yo. Mientras esté de mi parte, hacer el bien, ¿qué dice? Debo hacerlo. Debo hacerlo. Entonces, no hay que aquí decirle, no, es que tú tienes que hacer. No. Mientras esté de mi parte hacer bien, lo voy a hacer. Ay, Dios. Esto es una realidad de la vida eterna. Esto es realmente una forma diferente de mirar las cosas en Dios. Cuando dicen amén. Esto es vivir vida sobrenatural. Porque los naturales pelean por cualquier cosa, se sacan los trapitos al sol por cualquier cosa, se dicen cualquier estupidez, etcétera, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno quiere echarse la culpa. Escuche lo de la selección. Escuche todo el copucheo que va a haber. Escuche todo el comentario. Ahí están. Es que tú. Es lo mismo que pasó en el Edén. La mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A la mujer no. Le echó la culpa a Dios. No le echó la culpa a la mujer. Y muchas veces tú y yo le echamos la culpa a Dios. Dios, que tú no me escuchas, que tú no me quieres ayudar, que tú no me amas. Eso es mentira. Eso es una falsedad del diablo. Dios nos ama. Dios nos oye. Dice que Dios escucha el clamor de sus hijos. ¿Cierto? Dice que Él está atento al clamor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el salmista, ¿no oirá aquel que hizo el oído? ¿No lo va a oír? Claro que lo va a oír. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces eso es maravilloso. Eso es glorioso de poder ver estas cosas. Entonces, lo importante es mirar entonces a través de nuestros ojos. ¿Cierto? Que puedan tener luz. Porque eso es lo que veíamos en la mañana. Luz, oscuridad. ¿Cierto? La transformación de la vista, lo nublado que vemos. Cómo estamos. Y por eso el Señor dice que nos llama de la oscuridad a la luz admirable. Que es Cristo el Señor. ¿Me dice amén? Entonces, esos cambios radicales son para tener una mejor vida. No me crea, hermano, cuando yo le hablo que usted pertenece a una iglesia, ¿cierto?, sobrenatural, es simplemente porque podemos orar por los enfermos y los enfermos sanan, que podemos echar fuera demonios y los demonios se van. ¿Me entiende? No simplemente por ese tipo de cosas que vemos o tenemos una palabra, ¿cierto?, o alguna acción profética. No es simplemente eso que es sobrenatural. Mi vida es sobrenatural. Porque si no voy a andar, es que no, es que aquí, es que cómo voy a hacer esto. Es que esto otro. Y entonces nos lamentamos y ponemos excusas cuando Dios quiere usarnos. Y no puede hacer así. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo, claro, le encanta que nosotros pongamos excusas a Dios para no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, como ahora vamos a la visión eterna. Miremos ahora lo eterno. Veamos lo que realmente tenemos que ver. Uy, me quedan 15 minutos. Y es poquito tiempo. Vamos, Efesios capítulo 1, por favor. Quiero darle forma a una palabra que sale aquí y que me parece importante, creo que lo va a entender y va a dar más luz. Capítulo 1, versículo 18 al 21 de Efesios. ¿Qué era lo que yo tenía malo allá? ¿Qué es lo que yo tenía malo? La visión, ¿cierto? Los ojos. Los ojos, diga los ojos. Sí, los ojos. Eso está malo. Eso es lo que, ¿cierto? Porque estaba la viga y todo lo que el Señor Jesucristo nos dijo ahí, ¿cierto? En ese capítulo. Mire ahora lo que dice Pablo aquí en Efesios. Dice, alumbrando los ojos, ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Me dice amén? Bien, la palabra alumbrar viene de iluminar, por cierto. Y esta palabra en el griego es fotosi.
y que viene la palabra que muchos más conocemos, es fotosíntesis, que significa construir con luz. Construir con luz. Usted sabe que la planta necesita luz. Y uno le enseñan en el colegio que ahí está y se produce la fotosíntesis, ¿cierto? Para que se produzca entonces la vida en esa planta y crezca la flor según sea la planta o el fruto según sea la planta. ¿Me entienden? Para que se produzca. Entonces, bajo eso necesitamos una construcción bajo luz. Por eso Pablo usa la palabra que se alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Aquí no hay que mirar lo que yo quiero mirar. Yo aquí tengo que mirar y entendiendo. El salmista dice que la iglesia o los hombres son bienaventurados aquellos que cantan y que saben cómo cantan al Señor. Que cantan con el entendimiento. ¿Me dice amén? Bueno, Pablo usa entonces esta misma figura, ¿cierto? De cómo nosotros debemos entender las cosas en Dios. ¿Me entienden? ¿Cómo debo entender las cosas en el Señor? ¿Ya? ¿Y cómo debo hacerlo? Porque Dios se mete en los detalles más insignificantes. ¿Me dice amén? Mire, puede haber un hombre que ora mucho. Puede haber alguien que ama mucho, que quiere mucho a su esposa. Y que Dios sabe que eso es una relación muy linda, muy hermosa. Y ese hombre que ora mucho, un día por estar apurado, ¿cierto? No saludó a su esposa. Y dejó a su esposa de lado. Y él fue a cumplir lo que el Señor le dijo que iba a hacer. Y cuando este hombre fue a cumplir lo que el Señor le dijo que hiciera, el Señor le dijo: ¿y por qué no saludaste a tu esposa? Es que no tenía tiempo. Es que llegué justo a la hora. No alcanzaba. Yo no te voy a usar así. Anda y devuélvete. Y saluda a tu esposa. A uno le pareciera una cuestión tan poco relevante. ¿Cuántas veces tú has llegado a casa, no dices ni hola? Gracias porque algunos se atreven a decir amén. Llegaste y golpeaste en la puerta. Llegaste y pasaste. Y si la esposa en 10 minutos más te dice: oye, yo no existo. Ah, hola. Uno cree que la vida sobrenatural es simplemente el ejercicio de esas cosas grandes, poderosas. Cuando te metes con Dios, cuando nos metemos con Dios, Dios se mete en toda tu vida. Y tú le das autorización para que así sea. Así que no hay que quejarse. No hay que quejarse. ¿Cuántos dicen amén? Ya, muchas veces puede ser que tú ores por alguien y ese día que tú oraste, ese enfermo se sanó. Lo primero que te pasa es: me gocé, me alegré, gracias Señor porque tú eres bueno. Pero no te diste cuenta que todas las cosas que estaban alrededor tuyo estaban todas normales. Estaban todas bien. Estaban todas sujetas en el orden de Dios. Ya. Pero otro día haces lo mismo. Y tú sabes que las cosas no están bien. Pero tú dices: el Señor se va a glorificar igual. Y el Señor dice: no me voy a glorificar igual. Porque yo quiero enseñarte que si estás conmigo tienes que hacer todo de la manera que corresponde hacerlo. Esto es tener alumbramiento en el entendimiento. Esto es tener nuestros ojos claros y determinados frente a las situaciones que vivimos. Si no, viviremos y seguiremos siendo niños fluctuantes llevados por cualquier cosa. Y donde vemos que hay agua, ¿cierto? Y se mueve la agua y los ángeles parece que vienen, allá vamos. Y queremos ser empapados con eso. Y allá esto otro y allá vamos. Y podemos ir allá y acá y a cualquier lado. Pero realmente nada de eso te va a traer la cura de tu enfermedad. Solo el Señor Jesucristo. ¿Me dice amén? Entonces, ¿cómo Pablo vio esta revelación celestial? Esta cosa tan maravillosa de la realidad eterna. Él ve cosas aquí, ¿ya? Vea conmigo, por favor. Lo primero que ve allí, ¿cierto? 3 cosas que soportan básicamente la vida de un ser, de un hijo de Dios, de un creyente. La esperanza de su llamamiento. ¿Me dice amén? Lo primero que dice entonces, ¿cierto? Que puede entender, ¿cierto? La esperanza por la cual fuiste llamado. ¿Cuántos sienten llamado de Dios aquí?
No le estoy diciendo a un ministerio o algo ministerio. No, ¿cuántos han sentido el llamado de Dios? En palabras simples, ¿cuántos se han entregado a Jesucristo? ¿Cuántos le han entregado su alma a Jesús? Eso es algo eterno. Eso es algo súper grande, maravillosamente bueno. ¿Cuántos dicen amén? Si tú nunca hubieses sido usado, ni fueses usado por algo tan sobrenatural como normalmente lo denominamos, que alguien, cierto, tú oras por un enfermo y el enfermo se sanó y tú lo viste con tus propios ojos, a lo mejor nunca vengas a esa experiencia. No quiere decir que tú no vivas en una realidad sobrenatural. Porque tú fuiste llamado. Segunda cosa, ¿tienes esperanza en ese llamamiento? ¿Tienes fe en ese llamamiento? ¿Crees que un día vas a estar con Cristo sentado a Él? ¿Sí? ¿Vas a estar allí con Él eternamente y para siempre? ¿Me dices amén? Segunda cosa, ¿ya? Lo glorioso de su herencia. Dice, ¿y cuál las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Ya? La herencia de Él, lo que el Señor quiere, ¿ya? ¿Cierto? La herencia, lo que Él nos va a dar, lo que Él nos va a entregar, ¿cierto? Herencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy coheredero, no de Farca, no de Piñera. Yo no soy coheredero de alguien de aquí. Yo soy coheredero de ¿quién? Con Cristo. Ay Dios, ¿cuántos dicen amén? No le da buenas, no me falta nada. Con Cristo lo tengo todo. Esa es una vida sobrenatural. Usted puede quedar sin trabajo y sus hijos le pueden preguntar, pero mamá, ¿con qué vamos a comer? Tú no tienes plata no tienes plata de nada, no tienes ni plata de la VIP. ¿Con qué vamos a ir? No te preocupes, mañana voy a trabajar. Mañana el Señor tendrá el pan sobre la mesa, porque yo tengo un llamamiento de parte de Él y yo tengo a Cristo, que es mi herencia. Por eso yo puedo orar por los niños y aunque faltara papá y mamá, yo sé, hijo, que no te va a faltar nada. Yo tengo más fe que esos padres. Yo le creo a Dios que no le va a faltar nada. Si Dios trajo a un hombre, un ser humano aquí y le conoce a Él, no se va a morir de hambre. No se va a morir de hambre. Y no va a ser cualquier persona, no va a ser uno de la calle. Va a vivir para la gloria de Cristo. Y va que su nombre va a ser glorificado sobre él. Aunque hubiese nacido de una violación, aunque hubiese nacido allí, o aunque le digan así como decían antiguamente, ¿cierto?, a los huérfanos, este es un cabro guacho. Aunque sea guacho, el Señor va a tener misericordia de él, lo va a levantar y lo va a llamar y lo va a constituir uno de los suyos. Y no te llama porque no tiene, te llama porque tiene, y tiene mucho. Herencia. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Dónde? En nosotros, en los santos. Tercera cosa que la tenemos aquí en el versículo 19. Y dice, ¿cuál la super eminente grandeza de? ¿Usted cree en el poder de Él? ¿Usted cree en el poder de Cristo? ¿Usted cree que Dios puede hacerlo todo? ¿Usted cree que nada le faltará? ¿Usted cree que puede, cierto, la enfermedad puede salir de su cuerpo si usted ora al Señor? Como salía una predicación en la mañana que me gustó, en su nombre va a ser libre, en su nombre tendrás todo lo que necesitas, en su nombre, y en su nombre, y en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Porque eres poderoso. Dice, de su poder para con nosotros los que creemos. Creemos, ¿cierto? Según la operación del poder de su fuerza. Así que, hermanos, está dado para nosotros que su poder, ¿cierto?, es para quienes le creen. ¿Le cree usted? ¿Le cree al Señor? Entonces, estas tres cosas traen, por cierto, una realidad. Fueron puestas a disposición de nosotros en la persona de Cristo, o a través de Cristo, si usted quiere. La revelación del Señor altera entonces nuestra realidad. No me dijo amén. Claro que sí. El que tiene a Cristo, su vida ya no es todas las cosas viejas, no la señora, las viejas, no, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Me dice amén? Entonces mi realidad de mi mundo con Cristo se alteró. Porque la realidad que Cristo trajo no es la realidad mía. Yo nací de unos padres humildes.
Yo nací de un obrero. Yo nací de una mujer de casa. Yo nací ahí y viví bajo limitaciones y viví bajo necesidades. Pero cuando ellos me mostraron a un Cristo vivo, a un Cristo maravilloso, yo le creí a Él. No le creí lo que mis padres me dijeron. Yo le creí a Él porque yo lo conocí a Él. Uf. No dice amén usted, ¿no? Usted no está creyendo, parece, en esta noche. Tiene que salir creyendo. Si no cree, no voy a terminar esta predicación. ¿Me dice amén o no? Entonces, hermano, mi realidad es alterada por Jesucristo, que está en mí. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Si antes, hermano, mira, no le hablaba ni al vecino porque eras tímido. Hoy día con Cristo te atreves a hablarle hasta a cualquier persona. ¿Y de dónde sacaste esa valentía? Oye, ¿cómo tú le hablas así a la gente? ¿No te han dicho eso? ¿Cómo tú, esa personalidad, de dónde la sacaste? Es que ya no soy yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. No, yo no vivo. ¿Cómo que no? Si yo te veo a ti. Hay uno que vive en mí. Y ese es Cristo, el Señor. Alguien diga amén. Ya. Esta vida entonces, cierto, se empieza a formar bajo cualquier cosa. Por eso el Señor no le importó lo que Él vivió. Nunca le importó a Jesús que no tengo dónde recostar mi cabeza. Se lo dijo a la gente para que no lo siguieran, porque si Él tenía algo para entregarle a ellos, como algo de bien. Porque Él vio que en un momento dado la gente le siguió, pero no fue por la palabra. ¿Fue por qué? Porque le dio para comer, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nunca presente a Jesús como, mira, cuando tú tengas a Cristo, Él te va a solucionar todo. No, si Él no es la posta central, hermano. No es la posta de emergencia, ni el SAMU, ni nada por el estilo. Él es el Hijo del Dios vivo. El que quiere venir a Él tiene que creerle a Él. Y cuando uno le cree a Él, Él entonces te da lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Pero no debo buscar a Dios por lo que Él me puede dar, fuera de lo que es la salvación. Si tú lo buscas a Dios por la salvación, eso es lo más correcto. Con eso bástate. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Bien, tengo que terminar. ¿Ya? Entonces, de esta manera somos, ¿cierto?, guiados para poder entender las cosas en Dios. Y créale usted a Dios, porque Dios hará las cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu realidad de hoy día? Tú dices, estoy enfermo, estoy mal. Vaya conmigo, capítulo 2, versículo 6, por favor. O 5 y 6, para entender los dos. De Efesios, del mismo libro de Efesios. Recuerde que estamos viendo realidades eternas, ¿cierto? Que mi vida sobrenatural está sujeta a verdades eternas, a realidades, mejor dicho, a realidades eternas. ¿Cuántos dicen amén? Yo vivo en una realidad eterna. ¿Cuántos de ustedes van a morir? Transfigurada, transformada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es lo que Dios quiere de ti, que tú empieces esto. Ay, es que si me muero, ¿qué? Esa es la realidad humana. Este cuerpo va a fallecer, por cierto que sí. Y estoy de acuerdo con aquellos que levantaron que lo vamos a morir. Sí, en esa realidad humana sí. Pero en la realidad eterna yo no muero. Estoy hablando de realidades eternas. En la realidad eterna yo no muero. Nunca voy a morir, nunca más. ¿Ya? ¿Cierto? Sino que ya el Señor, Él me encontró muerto. ¿Para qué me quiere matar nuevamente? Si ya morí un día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe por qué los muertos se escuchan? ¿Usted sabe que los muertos oyen? Son incrédulos, esta gente no cree en nada hoy. ¿Cuántos que están leyendo el Condorito? ¿A dónde? ¿Qué lo está regalando ahora? No sé, la Copec, no sé qué es lo que... Están comprando el Condorito. No lea el Condorito, lea la Biblia. Lea la Biblia. Los muertos oyen. Los muertos oyen. Le doy un ejemplo. ¿Lázaro oyó o no oyó?
¿Y estaba muerto o no estaba muerto? Claro que estaba. ¿Y oyó o no oyó? ¿Y usted? ¿Usted qué es lo que era? ¿Estaba muerto o no estaba muerto? ¿Oyó o no oyó? Entonces no me diga que no puede un muerto creer, oír. Claro que los muertos oyen. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados y oí al Salvador. Oí que dijo, Hugo, sal fuera, ven para acá y te haré pescadores de hombres. Ay, den un aplauso a Cristo el Señor. Alabe al Señor, alabe al Señor, alabe al Señor. Alábelo, alábelo, alábelo. Sí, Dios. Cuando el Señor le ordene a usted que le hable a una persona que está en estado vegetal, vaya y háblele. Porque uno dice, si está en estado vegetal, no hay ningún órgano que está funcionando según la medicina. Pero tú sabes que el oído, aún en la eternidad, se usa. Se usa. Y tú tienes que creerle más a Dios a lo que diga el médico. Ay, ¿cuántos dicen amén? Termino, hermano. ¿Quiere que termine o no? Gracias, hermana. Gracias. Por tu compasión, gracias. Pues. Termino entonces. Tres cositas que decir. Ciertamente no podemos nosotros representar a Jesús aquí en esta tierra, desarrollando un ministerio sobrenatural, a menos que en nuestro corazón, como dice aquí, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, alumbrando nuestros ojos, viendo que tengamos una realidad clara del medio que nos estamos. Usted está rodeado de tanta gente, hermano, de tanta gente. De verdad que los fariseos, o los judíos, mejor dicho, eran exagerados. Ellos iban por un mercado y se juntaban con la gente y topaban, y ellos se cambiaban la ropa porque eran los pecadores y ellos no podían tener contaminación. Bueno, nosotros estamos rodeados de tanta gente y tanto bicho raro que anda, espiritualmente estoy hablando. Tanta gente contaminada, con frustraciones, con enojo, con rabia, con ira, con infidelidad, con tantas situaciones que está en la gente. Y una vez se tiene conversaciones largas, usted no sabe todo el espíritu que le está entrando a usted. Usted no sabe cómo está allí. Entonces, a veces nosotros no podemos desarrollar una vida, cierto, correcta en el ministerio sobrenatural de Dios que te llamó, que te dio dones, que te dio gracia. Para eso tú tienes que estar fuertemente arraigado en ti. Tres cosas. Cuando Dios te ilumina de esta forma y te revela de esta forma, lo primero que Él te revela, que Él es la verdad. Cristo es la verdad. Diga, Cristo es la verdad. Lo primero que tú tienes que tener una vida sobrenatural no es simplemente decir, Señor, yo quiero hacer cosas. No. Yo quiero tenerte a ti primero. Mi realidad tiene que ser clara contigo. ¿Cuántos dicen amén? Así como decía, cierto, aquí el momento, postrado a los pies de Cristo. Postrado a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Postrado a los pies de Cristo. Y cuando una persona encuentra que el Señor se le revela de verdad y le habla de verdad en medio de la oración, esa persona nunca va a dejar de orar. Nunca. Todo lo contrario, va a querer tener más tiempo de oración. ¿Me dice amén? Sí. Note por favor. La primera agüita llegó según, ¿de dónde salía el agua? Ezequiel, ¿de dónde salía el agua? Del templo. La primera agua llegó a los tobillos. A los tobillos. Es una invitación de parte del Señor. Es una realidad del Espíritu. ¿Me dice amén? La segunda agüita que llegó a la rodilla. A la rodilla. La tercera agüita llegó hasta el dorso. Pero todavía uno pisaba. Y la cuarta agua llegó a abandono total y pleno. Eso es lo que haces en la oración. Un intercesor, si no vive así, no es intercesor. No es intercesor. Si el intercesor viene y dice, tengo que hacer algo por esto, y tiene el tiempo con el Señor, no sirve. Porque el intercesor está puesto entre Dios y lo que los hombres necesitan. Si usted quiere interceder y quiere ser un intercesor, nunca lo suyo estará primero que lo que Dios le dice. Si no, no servimos. Tan cierto como es. ¿Me dice amén o no? El intercesor no tiene vacaciones.
El intercesor es un hombre que se abandona para que otros tengan la bendición de aquel que está en el cielo. Por eso quieres hacer cosas por otros y por otros. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero es conocerle a Él. Él es la verdad. Esta es la verdad. Él es primero en todas las cosas. En todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? En todas las cosas. Segundo, lo que Él ha hecho. ¿Qué Él ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho por ti? Todo. Lo primero y lo más grande que ya tienes es la salvación. Lo eterno y lo maravilloso que está en ti es lo que ha hecho. ¿Me dice amén? Él hizo la salvación para tu vida. Y tercera cosa, lo que está haciendo hoy, en este presente. Lo que está haciendo ahora, en esta actualidad. Dime que si lo tienes a Él, las cosas no han sido diferentes. Yo me gozo con el Cristo de la gloria que tengo. Hermanos amados, yo me puedo gozar cuando tengo y cuando no tengo. Porque cuando conozco un Dios, en Él reposo, en Él descanso. Yo sé que en Él están todos sujetos, que en Él están todas las cosas en el orden de Dios establecido. Que si yo he hecho lo que tengo que hacer, si yo he trabajado humanamente y el dinero no me alcanza, yo sé que hay uno que me lo va a multiplicar. Ya si yo en algún momento quedo sin trabajo por cualquier circunstancia de la vida, yo sé que hay uno que me dijo, el pan no te va a faltar, el pan no te va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Yo conozco a uno que aunque yo peque y aunque yo caiga, Él me dice, yo te voy a levantar. Yo no te voy a dejar postrado, 7 veces te voy a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y Él me dice, si tú estás enfermo y si clamas a mí, yo te sano tu cuerpo, yo cambio toda tu realidad, yo cambio toda tu realidad, porque mi realidad, dice Jesús, es eterna, no es humana, es eterna y no es humana. Alguien diga amén, es eterna, es celestial, aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Si usted escucha la palabra reino o lee la palabra reino de los cielos, usted tiene que, ojalá, tener la sencillez, la claridad de ser, de decir, esto es bajo la perspectiva de Dios. Si no conoces su reino, no vas a conocer el rey. Por eso mucha gente se ha alejado del rey. Y una de las cosas que pasa en las oraciones cuando uno deja de orar, es que uno se aleja del corazón del rey. Y uno deja de ser iluminado. Se aleja del corazón del rey. Porque deja de orar. Un hombre de oración se hace en 63 días. Los primeros 21 días se forma el hábito. Los siguientes 21 días, y todo esto es seguido. Si tú llegas al día 62, tienes que volver a hacerlo nuevamente. Los primeros 21 días, hábito. Los siguientes 21 días se forma el deseo. Y los siguientes 21 días se forma la pasión. Un hombre apasionado en la oración nunca dejará a Dios solo. Nunca lo dejará. Así que no digas que estás haciendo mucho, ni te creas que oras demasiado, a menos que seas un apasionado por Él, en todas las áreas de tu vida. ¿Quieres tener una vida sobrenatural? La exigencia es mayor, hermano. Pero estoy dispuesto a pagar ese precio. Él pagó un precio que yo no era capaz, pero lo que Él me pide que yo haga, sí puedo hacerlo. Porque si no, no me lo pidiera. Eso es un Dios sabio. Un Dios que te dice, hazlo y yo voy a estar contigo. ¿Me dice amén? ¿Qué tal si se levanta y se pone en pie, por favor, ahí? Le dice, gracias, Señor. Toda tu vida gira en torno a una realidad que se llama Cristo el Señor. Oh Dios, ese Señor, ese Rey único. Alábale, glorifica. Sí. Tú sabes que la Escritura dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Me dice amén? Ya. ¿Tú quieres presentar a Dios? La pregunta es al revés. Antes que le preguntes a alguien, ¿quieres a Dios? Pregúntate a ti, ¿cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? Según lo que es Dios para ti,
tú vas a representar a Dios de esa manera como tú lo ves a Él. Si tú lo ves a un Dios que se ira, tú vas a andar enojado por toda la gente que peca. Te vas a enojar por todo. Vas a tratar mal a la gente. Pero si tú ves un Dios de amor, de misericordia y lo conoces, tú vas a ser un hombre que va a tener misericordia y amor hacia los demás. Como tú ves a Dios, es como tú y yo vamos a representar a Dios. ¿Me dice amén? Él es un Dios maravilloso. Es un Dios de amor. Recuerda que los mandamientos se sujetan en uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Dios que tenemos, al Dios que tenemos que representar. A un Dios lleno de amor, de misericordia, pero a un Dios que es sobrenatural y que tiene realidades eternas. Por eso tú no vienes simplemente por una liturgia. Tú no vienes porque haya alguien aquí que te puede decir algo de Él. No, tú vienes por Él. Tú vienes por Él, porque tu vida está en Él. ¿Me dice amén? Levanta tus brazos al cielo. Dale gracias a Él. Puede que hayan cosas que el Señor te haya dicho a ti en lo personal. Pueden ser duras. Dios nunca te va a decir cosas que a lo mejor no te vayan a costar. Siempre te va a decir, siempre te va a pedir algo en el cual tú tengas que renunciar. Y si tú no estás dispuesta a renunciar por Dios, entonces de verdad tu Dios es muy pequeño. Tu Señor es más pequeño que el Señor que tú dices que crees. Tú tienes que tenerlo a Él en primer lugar. Dios es para nosotros lo que nosotros vamos a representarlos a Él en esta tierra. Oh, gracias, Señor. Y lo será a través de ti, de mí, de nosotros. Así que alábale a Él. Recuerda, estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. No leí ese pasaje, se me olvidó ahí, pero estaba ahí. Estamos sentados allí arriba, en el cielo con Él. Padre, gracias. Dale gracias a Él, dale gracias a Él. Alábalo, alábalo, bendícelo. Oh, Padre, así es. Gracias, Jesús. Llénate de Él. Permite que esta semana sea una semana de realidad eterna, de realidad de principios de Cristo, de Dios, del eterno. Oh, Dios, gracias, Jesús. No digas lo que crees que la gente diga de ti. Dilo como tú tienes que serlo. Habla de Dios, pero no solamente con tus palabras, sino con tu forma de ser, con tu forma de mirar las cosas, la forma de mirar a otros, de ayudar a otros, de bendecir a otros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Padre, gracias. Los puros de corazón, los limpios de corazón, el limpio de mar y puro de corazón, Señor, llegarán a ti, Padre. Llegarán a ti, Señor. Llegarán a ti, Jesús. Llegarán a ti, Cristo. Padre, gracias. En tu gloria. Sí, Dios. Quiero para adorar. Salvador. Rey del cielo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Oh, sí, Dios. Aleluya. Dime en tu gracia, salvo por fe. En tu dulce abrazo me rendiré y no hay nadie más. Oh, sí, Dios. Mi es perfecto, quiero en tu paz. Tu fidelidad me hace cantar y tu amor es la luz de mi ser, y mis ojos alzo a ti, autor de la creación. Maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar. Salvador,
Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Alabo tu nombre, Jesús. Oh, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Oh, Dios. Gracias, Jesús. No hay nadie más que eres perfecto, me habito en tu paz, tu fidelidad me hace cantar, y tu amor es la luz de mi ser. Padre, gracias. Gracias por llamarnos. Gracias por constituirnos uno de tus hijos, tus hijas. Gracias por todo el bien, Señor. Y qué maravilloso llamado, Dios, a vivir como una iglesia en lo sobrenatural. A vivir, Señor, no como otros viven. Ni, Señor, entender lo que otros entienden, sino entender, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, lo que pasa, esa realidad celestial, esa realidad que es sobrenatural y que tú has traído, Señor, a esta tierra. Gracias, gracias, Señor, porque creo, Dios, que el cielo y la tierra es el deseo tuyo que se una para vivir lo que pasa en el cielo, también aquí en esta tierra. Te honramos y te damos gloria y alabanza. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, y la gracia de Cristo esté sobre ti. Y esta semana, no mires con tus ojos, miras con los ojos de Cristo. Mira bajo la óptica de Jesús. Tómalo a Él y mira de la perspectiva que Dios tiene. Él nunca ve las cosas imposibles. Él ve todas las cosas posibles. En Él todo es posible. Y al que le cree, todo le es posible. Dios te bendiga y la gracia del Eterno esté sobre ti, ahora y siempre. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Decídete por el Señor. Llama al Señor. Gracias, Jesús.